Buenos días, estimados hermanos, nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Continuamos con nuestros devocionales y enseñanzas sobre la condición del hombre y la necesidad de un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy llegamos al capítulo 2 del libro de Juan y vamos a ver el milagro en las bodas de Caná. Estamos leyendo entonces en Juan 2 del 1 al 12. Juan capítulo 2 del 1 al 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Recuerden, ya había escogido a sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al ritmo de la purificación de los judíos, al rito, de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Algo interesante, hermanos, este pasaje. Lo primero que vemos aquí, al tercer día, después que él comenzó su ministerio público, al tercer día se dio esta situación. Jesús tenía como misión salvar al mundo. A eso vino. La misión más grande de la historia de la humanidad. A pesar de esto, empleó tiempo para asistir a una boda, porque allí había gente. Él tenía que demostrar su poder. Y aquí pudimos observar que tenía que demostrar su gloria en el pasaje que acabamos de leer. Utilizó esta boda para mostrar su gloria. Aquí estamos en presencia del primer milagro de Jesús en su ministerio público, al convertir el agua en vino. Y según la tradición de los judíos, una fiesta de bodas era algo muy grande, duraba 7 días y el vino era necesario servirlo en estas fiestas. Pero nos encontramos aquí con una familia aparentemente pobre que no tenía suficiente vino porque se acostumbraba en ese tiempo a invitar a todo el pueblo. Jesús había sido invitado con sus discípulos. Notemos que esta boda y esto es importante, esta boda es una figura de otra boda futura.
El primer milagro de Moisés en el Éxodo fue convertir el agua en sangre. El primer milagro de Jesús en su ministerio fue convertir el agua en vino. Note ese paralelismo. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio público en una boda y terminará, en cuanto a la iglesia, en la celebración de su boda con la iglesia. Terminará en la cena de la boda del Cordero, donde la iglesia será presentada como la novia de Jesús. Qué interesante, hermanos. Qué interesante. En el versículo 4 nos dice aquí, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y el versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Quizás María no pedía, a Jesús que hiciera un milagro. Aunque el ángel le había dicho, allá en Lucas capítulo 1, versículo 29, que el ser que nacería santo sería y era hijo de Dios. Pero lo más seguro es que su madre le estaba pidiendo ayuda para resolver un problema importante como lo era el vino en una fiesta de boda. Ella confió en lo que Jesús podía hacer. María a lo mejor no logró entender lo que Jesús pensaba hacer ni lo que le respondió Jesús, pero confió en lo que él haría. Y esta es una gran enseñanza. María, su madre, se sujetó a Jesús. Cuando Jesús le dijo, deja que mi tiempo no haya. Mujer, que tienes conmigo, que mi tiempo no ha llegado. Ciertamente su tiempo no había llegado. Después, cuando estuvo en la cruz, él le presentó a su madre a el apóstol Juan. Ya su tiempo había llegado. Pero todavía le dice aquí, no ha llegado mi tiempo. Pero mientras tanto, María confió en lo que él le decía, como nosotros también. Quizás no entendemos muchas cosas cuando leemos la palabra de Dios, pero si creemos en Jesús, debemos confiar en que Él hará lo mejor para nosotros. Confíe en el Señor. Ponga sus ojos en el Señor, entréguele sus problemas y confíe en Él. Su madre, en este caso, se sometió a la forma de actuar de Jesús y reconoció aquí que Él era el Hijo de Dios. Haced lo que Él os dijere. Qué buen consejo. Que usted le diga a sus familiares, a sus hijos, a sus padres, haced lo que Jesús dijere. Tremendo consejo que le recomiendo que usted comience a plantearlo, a practicarlo con sus seres queridos, por lo menos. Haced lo que Jesús te diga que hagas. Eso fue lo que enseñó María con ese término que utilizó allí. Cuando nosotros presentemos a Cristo nuestros problemas, hagamos como lo hizo la madre de Jesús. Sometámonos a Él. Ella se sometió a Cristo como Hijo de Dios. Sometámonos a Él y esperemos que Él cumpla su plan en nosotros y dé este gran consejo. Confíe en Jesús. En este pasaje vemos que la novia no es importante. En una boda terrenal, la novia es lo más importante. El vestido que viste esa novia es lo más importante. Entra el novio, nadie celebra. Entra el que va a amenizar la boda, a dirigir la boda, nadie celebra. Pero cuando entra la novia ataviada, todo el mundo se ríe y celebra. Pero esto aquí, esta boda no es una boda terrenal.
Es un simbolismo para demostrarnos qué es lo importante. Jesús quiere darnos una enseñanza. Por eso ni siquiera el nombre de la novia aparece. Lo más importante aquí en este pasaje es Jesús y las tinajas. Unas tinajas viejas, 6 tinajas viejas que habían por allí. Ese es lo más importante. Y vamos a ver espiritualmente por qué. Jesús mandó a llenar las tinajas de agua. Luego las sirvieron y el agua se transformó en vino. Y allí se dio el milagro. La lección espiritual para nosotros es: Jesús nos usa hoy día como utilizó aquellas tinajas de agua. Sí, hermano. Sin Cristo somos como tinajas vacías. Pero Jesús quiere llenarnos de agua. El agua es la palabra de Dios. Luego que nos llena de la palabra, Él quiere que la compartamos con otras personas. Y cuando hacemos esto, el agua llega, o la palabra de Dios, a los sedientos y ocurre el milagro. La salvación es por fe, pero la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Déjese utilizar como una tinaja vacía. Deje que Cristo le llene de su palabra y derrame esa agua, la palabra de Dios, en otras personas para que sean transformadas por medio del Espíritu Santo. Aprendamos de este pasaje y déjese usar como una tinaja. Permita que el Señor lo llene de su palabra y derrámela en otras personas para que conozcan a Cristo, sean transformados y reciban la vida eterna. Que el Señor les bendiga.